Entonces, esta es la primera unidad que se conoce como la materia y sus propiedades. Ahora, para empezar, es necesario que yo vaya viendo sus preconcepciones, vaya conociéndolas. O sea, ¿qué nociones, qué ideas, qué saben o qué no saben respecto a esto? Entonces, según lo que ustedes conocen, lo que a ustedes les suena, lo que ustedes han escuchado, quiero que me digan qué es la materia para ustedes. En esta opción puede escribir más de una vez. ¿Qué es la materia? Si yo les pidiera definir, defíname materia, ¿qué me responderían? Puede ser en un texto, en una palabra. ¿Qué es la materia? Bien, de lo que se componen las cosas. Pueden opinar más de una vez en esta opción. Masa en los objetos, todo lo que tenemos alrededor. De la masa, la materia es una masa compuesta por diferentes químicos y todo eso. Sí, bien. Aquí ustedes también pueden ir leyendo todo lo que se va desplegando, de lo que van opinando ustedes, sus compañeras. Masa de un cuerpo, cosas que tenemos alrededor. Todo lo que tocamos se divide en sólido, líquido, gaseoso, se compone o se dispersa. Cosas que tenemos alrededor. Todo lo que hay en el espacio, todo lo que nos rodea, todo lo que tocamos. Masa de un cuerpo, son diferentes líquidos y químicos, todo lo que vemos, para la materia son componentes un poco más desarrollados. Entonces, si tienen esta concepción, que tiene varios componentes que son certeros, ¿por qué cuando uno llega a la sala ustedes preguntan, profe, ¿va a pasar materia? ¿Por qué le dan esa acepción al concepto de materia? Súper bien, encuentro que son bastante cercanos. Ya. Entonces, si tenemos esta concepción de materia, ahora quiero hacerle otra pregunta, porque la primera diapositiva decía la materia y sus propiedades. Entonces, si ustedes tienen esta concepción de materia, ¿cuáles serían propiedades de esa materia? ¿Cuáles ustedes considerarían que podrían ser definidas o mencionadas como propiedades de eso que ustedes definen como materia? Líquidos, ¿ya? Lo que la compone, la estructura, líquido, gaseoso y sólido, cosas importantes. ¿Cómo qué? Dame algún ejemplo. ¿De qué consideras tú cosas importantes? Sólidos, supongo que quiso escribir ahí. Sí, sólidos. Líquido, gaseoso y sólido, sólido, ya, lo que la compone, el aire, gaseosos. El agua. Distintos tipos de materia. La luz. Distintos tipos de materia. Lo que tenga volumen. Yo creo que aquí el factor común que observen ustedes me hablan de los estados en que puedo yo encontrar esta materia. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a definir primero la química. ¿Por qué vamos a definir la química? Porque la química es la ciencia natural que tiene como objetivo el estudio de la materia. ¿Y qué específicamente la materia? Porque todas las ciencias naturales estudian la materia, pero la estudian de distintos puntos de vista. Por eso a veces se van a encontrar con que algunos contenidos de química se cruzan con biología o con física, porque las ciencias naturales estudian los componentes del universo, de la materia, que está compuesta por materia, pero de distintos puntos de vista. Entonces, desde el punto de vista de la química, ¿qué nos interesa de la materia?
cómo está compuesta, cuáles son sus propiedades y los mecanismos por los cuales se transforma esta materia. Entonces son como los ejes centrales por los cuales la química estudia la materia. Y la química también se ocupa del estudio de las microestructuras. ¿Qué quiere decir esto? En general, cuando uno estudia la química, pero puede estudiar los componentes a distintos niveles. El nivel más pequeño que se define dentro del estudio de las ciencias naturales es el átomo. El átomo, que sería la base, la estructura fundamental de la materia. Eso lo sabíamos hace 2 siglos, pero sobre todo en el siglo pasado, con los avances y también con 2 guerras mundiales de por medio, sabemos hoy en día que hay cosas más pequeñas que el átomo, pero igualmente se sigue considerando como la unidad mínima de estudio el átomo, pero sabemos que hay cosas más pequeñas que el átomo, y esas cosas que son más pequeñas, que forman parte de los átomos, les llamamos microestructuras. Entonces el objetivo de esta clase es que a partir de lo que vayamos viendo en la interacción, ustedes sean capaces de identificar algunos elementos de la materia. Específicamente, nosotros vamos a hablar hoy día de sustancias puras, y cómo podrían caracterizar estas sustancias puras, este tipo de materia, en función de sus propiedades. Como muchas dijeron en la primera pregunta de qué es materia, efectivamente, la materia es todo lo que nos rodea. Y dentro de esto, que todo lo que nos rodea, no solamente son aquellos elementos que nosotros podemos visualizar o percibir. Porque yo puedo tocar quizás la mesa sobre la cual estoy trabajando, la silla, hay muchos elementos que puedo tocar, hay muchos elementos que puedo percibir, que son materia, que a través de la vista. Pero también hay otras cosas que son materia y que yo no puedo percibir por ningún sentido. Por ejemplo, les voy a invitar que alcen su mirada al espacio donde están, muevan sus manos. ¿Perciben algo? Probablemente me digan que no. ¿Qué nos rodea que no podemos ver? Hay materia gaseosa, gases en general, porque el aire se define como una mezcla de gases. Hay gases. Los gases los podemos tocar con los elementos que tiene nuestro cuerpo. Yo no puedo tocar, no puedo percibir con el tacto el aire, no puedo tocarlo, no puedo verlo, pero sé que existe. Entonces, la materia no solamente está compuesta por lo visible, sino también hay elementos de la materia que no podemos percibir con nuestros sentidos humanos, pero que existen, como el aire. Necesitamos instrumentos de mayor resolución visual para poder observarlo, pero existen, están compuestos por átomos, por tanto son materia. Por eso tenemos tecnología que nos permite llegar a elementos más pequeños que no somos capaces de percibir con nuestro sentido. Tenemos microscopios de distinto tipo. Ópticos, como los que están en el laboratorio, electrónicos, que nos permiten llegar a estructuras más pequeñas, a partir de los cuales yo sí podría visualizar un átomo, percibirlo. Pero todo lo que nos rodea es materia, si está compuesta por átomos. Y tiene ciertas características. Si está compuesta por átomos, tiene masa. Tiene una masa. Puede ser muy pequeña o muy grande, pero si está compuesta por átomos, tiene masa. Y ocupa un espacio, o sea, tiene un volumen. Y también tiene ciertas propiedades, tiene ciertos elementos que la caracterizan. Y esos elementos que la caracterizan las podemos conocer como las propiedades. Dependiendo de qué materia estemos hablando, cuáles van a ser sus propiedades, cuál va a ser su masa y cuál va a ser su volumen. Porque la materia en sí es todo lo que nos rodea, pero tiene distintas estructuras, dependiendo de cómo esté compuesta esa materia. Y en función de eso, ¿cierto?, tiene ciertas propiedades. Ahora, las propiedades de la materia las podemos diferenciar como en 2 grandes grupos, generales y específicas. ¿Cuáles vamos a considerar como propiedades generales de la materia? Aquellas que son características comunes a todos los tipos de materia, y que no nos van a servir, por ejemplo, para identificar y poder diferenciarlas. Si yo solamente les doy la longitud de 2 objetos distintos, solo esa información no les va a permitir diferenciar que son materias distintas, que son sustancias distintas.
La longitud por sí sola no me permite, me puede permitir describir, pero no me va a permitir diferenciar. El volumen, decían ahí. Entonces, por eso estas características se consideran generales, porque yo puedo utilizar para describir. Tengo algo grande, tengo algo chico, tengo algo de 10 ml, tengo algo de 20 ml, pero esa información por sí sola no me permite diferenciar que son sustancias distintas. Por eso se consideran generales, porque no me van a permitir identificarla, la sustancia con la que estoy trabajando. La masa tampoco, yo puedo tener 1 kilo o puedo tener 10 kilos, pero esa información por sí sola no me permite diferenciar si las sustancias que me están informando son iguales o son distintas. Por eso estas se consideran propiedades generales. Me pueden ayudar a describir en un momento dado, pero no me van a permitir diferenciar. En cambio, tenemos por el otro lado las propiedades que son específicas. Las propiedades que son específicas, estas sí son características propias, únicas para cada sustancia. Y como son únicas, son exclusivas, solo las tiene esa sustancia, sí me van a permitir identificar y diferenciar a las sustancias entre sí. Otras propiedades que son más específicas y que tienen que ser calculadas en laboratorio, por ejemplo, podemos hacer la conductividad. La conductividad tiene que ver con si transmiten o no la electricidad. Es una propiedad específica, no todas las sustancias son buenas conductoras. Por ejemplo, en laboratorio habitualmente nosotros trabajamos y también en la cocina, también por qué se recomienda cocinar con cucharas que son de madera, o por qué las pinzas del laboratorio son de madera. Porque la madera no conduce, por ejemplo, el calor. Entonces no se calienta y cuando usted la deja dentro del recipiente que está usando, no se va a quemar al tomarla. Así. La densidad también es una propiedad que son específicas. La densidad es una relación que vamos a trabajar más adelante, que tiene que ver es una relación numérica entre la materia, cuánta masa tiene un objeto, y el volumen, cuánto espacio ocupa. Entonces, la densidad también es exclusiva para cada sustancia y me va a permitir diferenciarlas. La temperatura de fusión es la temperatura a la cual las sustancias pasan del estado líquido al sólido o del sólido al líquido. Esa interfase de cambio de estado entre el sólido y el líquido. Entonces puede ser cuando pasen de sólido a líquido, de líquido a sólido, esa temperatura donde se produce ese cambio de estado es la temperatura de fusión. Y que cada sustancia tiene una temperatura a la que ocurre ese cambio de estado. También podemos mencionar la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es la temperatura entre la cual las sustancias cambian del estado líquido al gaseoso o del gaseoso al líquido. Y esa también es específica para cada sustancia. Entonces también me va a permitir diferenciarla. Yo puedo tener dos líquidos, y por ejemplo, para ver si son lo mismo, pueden ser dos líquidos transparentes. Entonces yo quiero saber, tengo en un recipiente un líquido transparente y en otro recipiente otro. ¿Y cómo puedo saber si son el mismo líquido, si ambos son transparentes? Puedo ponerlos en una fuente de calor. Puedo aplicarles calor, esperar que hiervan y que empiece a evaporarse. Y una vez que empiece a evaporarse, tomar la temperatura. Esa temperatura va a ser la temperatura de ebullición. Están pasando de líquido a gas. Y si me da que una temperatura, cuando está pasando de líquido a gas, es 30 y otra temperatura es 80, tienen distinta temperatura de ebullición. Eso inmediatamente me está indicando que son sustancias distintas. Entonces yo puedo realizar experiencias que a través de estas propiedades que son específicas yo pueda diferenciar objetos que quizás a simple vista o sustancias puedan verse iguales. Entonces, en ese sentido, las propiedades que son específicas sí me van a permitir identificar y diferenciar sustancias entre sí. Habiendo visto qué aspectos debiésemos considerar o qué categorías existen para clasificar la materia, de acuerdo a algunos elementos que vimos en la clase. ¿Cómo creen que se puede clasificar la materia? ¿Cómo creen que se clasifica? Sólido, líquido, gaseoso, ya, por el estado, por la textura, ya, aquí también vuelve
sólido, líquido, gaseoso, por el estado, por el olor, por el estado de sus propiedades, por el estado, por el olor, propiedades, por el volumen, el espacio que ocupan, por sus características, volumen, densidad, por el estado, los estados, por su forma, por sus compuestos. Entiendo que con eso te refieres por los componentes que forman parte de la materia. Por su longitud, su resistencia. Cuando hablamos de resistencia en cuanto a la materia, hay distintas formas de medir resistencia, pero tiene que ver muchas veces con cómo se comportan frente al esfuerzo. Con esfuerzo me refiero cuando yo le aplico presión, fuerza, si se deforman, si se quiebran. La resistencia en la materia va en ese sentido. Ya, súper bien. Por su conductividad. Ustedes me están principalmente dando características a partir de las cuales yo puedo identificar materias distintas. Pero para clasificarla, voy a quedar con esta respuesta que está aquí, está, por los componentes. La forma técnica de clasificar la materia, porque por las otras que usted está mencionando la puedo caracterizar, pero para clasificar y reconocer distintos tipos de materia, principalmente por los componentes. Entonces, en función de los componentes, ¿cómo podemos clasificar la materia? En dos grandes grupos, la sustancia pura y la mezcla. Nosotros en esta clase nos vamos a centrar exclusivamente en el que está en rojo, sustancia pura. Y dentro de la sustancia pura puedo tener dos tipos de materia según la sustancia pura, los elementos y los compuestos. En función de esto que yo acabo de mencionar, ¿me podrían dar algún ejemplo de sustancia pura? Algo que ustedes, de acuerdo a lo que acabo de ver, ¿usted cree que debiese ser considerada una sustancia pura? El agua, la miel, el aire, el helado, la leche, el sol, el hielo. El hielo podríamos considerarlo agua en estado sólido. Oxígeno, las nubes. Sí, las nubes, vapor de qué? Bueno, vapor de agua, voy a entender. Y las nubes son condensaciones de vapor de agua. El alcohol, aire, agua. La sal, NaCl, sí. Súper bien. Dijeron varias sustancias que efectivamente sí, podríamos decir, el carbón también, nitrógeno líquido, sí. Oficialmente, ¿cuál sería la definición que vamos a trabajar de lo que es una sustancia pura? La sustancia pura va a ser todo tipo de materia cuya composición química esté definida. O sea, yo puedo decir, esto está formado por esto y esto. Por ejemplo, el agua, por hidrógeno y oxígeno. Es una composición química definida, la puedo clasificar como sustancia pura. O el dióxido de carbono, que es CO2, un átomo de carbono, 2 de oxígeno. Y esa es constante. Yo puedo tener 10 ml de agua, o puedo tener una botella con 1 litro de agua, pero igualmente esa agua siempre va a tener 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es definida y es constante. Y eso es lo que ocurre con las sustancias puras. Entonces, si no tiene esa característica, no la puedo definir como una sustancia o no la puedo clasificar como una sustancia pura. Porque esto es independiente en el estado en que se encuentre. El agua yo la puedo tener en el refrigerador como hielo, la puedo tener en un vaso como agua, o puede estar emitiendo en la tetera o en el bidón en forma de gas, de vapor de agua. Pero independiente de cómo yo tenga el agua, en forma sólida, líquida o gaseosa, siempre va a ser H2O, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Porque las partículas que la conforman no cambian. Entonces, esos requisitos tiene que cumplir una materia definida para ser clasificada como sustancia pura.
Y además va a poseer propiedades específicas, que dependiendo de la sustancia pura que estemos hablando, va a tener una densidad determinada, un punto de ebullición, un punto de fusión. Y otra característica que tienen las sustancias puras es que yo no puedo separarla por procesos físicos. Por tanto, los cambios físicos, por ejemplo, pasar de un estado a otro, pasar de un estado de la materia de sólido a líquido o de líquido a gaseoso, o al revés, de gas a líquido y de líquido a sólido, esos cambios esos son cambios físicos, no van a alterar. Yo puedo poner agua en el freezer, se va a transformar en hielo, pero sigue siendo agua. Sigue siendo H2O. No van a alterar su composición. Entonces, esas son características que deben cumplir, que caracterizan a las sustancias puras. Entonces, cuando yo esté frente a una materia, si no puedo identificar este tipo de características, no la puedo incluir como una sustancia pura. Hay dos tipos de sustancias puras. Están los elementos. Los elementos van a ser aquellas sustancias puras que estén formadas por el mismo tipo de partícula y que no pueden ser descompuestas por otras más simples. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un elemento y está formado por dos circulitos rojos. Son el mismo tipo de partícula. Por eso la puedo clasificar como elemento. Acá tengo una estructura más grande, pero si se fijan, todos los circulitos que la componen son del mismo tipo. Son el mismo tipo de partículas. Por eso son clasificadas como elementos. Y estas partículas que componen los elementos yo no las puedo simplificar, no puedo llegar a cosas más simples que ellas. Ahora, dentro de las sustancias puras también tenemos los compuestos. Los compuestos son sustancias puras que están formadas por dos o más elementos diferentes. Entonces, si se fijan acá, tenemos el mismo circulito rojo, pero que está unido a dos circulitos blancos. Y esto me indica que son elementos diferentes. Esto yo lo puedo clasificar como un compuesto. Y yo, por procesos químicos, yo podría llegar a separar la pelotita roja de las pelotitas blancas. Acá tenemos otro ejemplo también. Tenemos en el centro una pelotita gris rodeada de 4 pelotitas blancas. Son dos elementos diferentes. Lo puedo clasificar como un compuesto. Y en este tercer ejemplo, si se fijan, tenemos pelotitas verdes que son más grandes y pelotitas blancas que son más pequeñas. Esto es la sal. Las pelotitas verdes están representando al cloro y las blancas al sodio. Por eso está aquí el salero. Esto es metano, carbono y 4 hidrógenos. Este gris con pelotitas blancas. Y esta que está a la izquierda, la pelotita roja unida a dos blancas, es el agua. En la pelotita roja representa el oxígeno y las dos blancas al hidrógeno. Entonces, estas sustancias pueden ser clasificadas como compuestos, formadas por dos o más elementos distintos. Entonces, sabiendo esto, aquí hay encuesta. ¿Qué sería la sustancia A? Esta. Dice el envase acetona. De acuerdo a lo que ustedes saben, lo que acabamos de ver, ¿qué sería la sustancia A para ustedes? ¿Un elemento o un compuesto? Yo creo que muchas tienen acetona en su casa porque habitualmente se utiliza para quitar el esmalte de uñas. La mayoría tenemos 81% que vota por compuesto y un 19% que vota por elemento. Efectivamente, la mayoría, de acuerdo a esta votación, está en lo correcto. La acetona está clasificada como un compuesto dentro de las sustancias puras. ¿Y por qué lo consideramos compuesto? Porque la estructura química de la acetona está formada por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Está formada por dos o más elementos distintos, 3 en este caso, específicamente. La sustancia B, por lo que observan, ¿cómo la podrían clasificar? Elemento. ¿Y por qué elemento? Uno lo puede ver a simple vista que este es un alambre, y por el color uno se puede dar cuenta, si está familiarizado con ver esto, que esto es
cobre. Efectivamente, las que respondieron, el 94% es un elemento, es una sustancia pura tipo elemento. La sustancia C, esta, dice bicarbonato. ¿Qué sería para ustedes? Hoy aquí, por lo menos las que han votado, no hay disidencia, no hay contraposición. ¡Súper bien! Es compuesto. ¿Y por qué es compuesto? Yo les voy a dar la razón química. Está formada por sodio, por hidrógeno, por carbono y por oxígeno. 4 elementos en la estructura química del bicarbonato. Sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Y con esas características, sí o sí es un compuesto. Ahora, ¿qué son las sustancias D y E? Esta y esta. Si se dan cuenta, acá tenemos azúcar, granulada y en cubitos. Y estas son unas botellas de alcohol. Está dividido. Ya. ¿Qué son? D y E son compuestos, ambos. ¿Por qué razón? El azúcar está formada por una molécula que se llama glucosa. Y la glucosa está formada por 3 átomos distintos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y solamente por esa estructura podemos definirla como un compuesto. El alcohol, que es la letra E, está formado, el grupo que define a los alcoholes es el OH, oxígeno e hidrógeno, y ya solo con esa característica lo clasificamos como compuesto. Y esta última pregunta. ¿Qué serían las letras F, G y H? Estos tres de acá. Aquí aparece el símbolo. Dice O2. Aquí tenemos una barra y aquí tenemos monedas. Muy bien. Ya. La respuesta correcta es que todas son elementos. El oxígeno, a pesar de que son dos, son solo oxígeno, no está formado por átomos de distinto elemento, por tanto, se clasifica como un elemento. Acá tenemos una barra de hierro, solo un átomo, entonces sería clasificada todas estas tres como elementos. Entonces, acá tenemos las respuestas. Compuesto, elemento, compuesto, 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 y las tres últimas, elementos. Lo importante es que sepan la razón de por qué son clasificadas de esa manera. Entonces, ahora tenemos claro lo que es una sustancia pura y cuáles son las características que me permiten poder incluirlas como un elemento o como un compuesto.